están? Bienvenidos a un nuevo culto de sanidad. Los quiero invitar a que podamos tener un pequeño tiempo de adoración antes de pasar a la prédica que nos tiene preparada nuestro pastor. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. De tu amigo yo soy. A tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, alcanzó a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, alcanzó a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Gracias que
Hola, ¿qué tal iglesia? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Bienvenidos a un nuevo culto de sanidad y donde tengo el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes, así que muy contentos también porque hace, como muchos de ustedes saben, hace una semana y 2 días que tenemos el privilegio de tener a nuestra hija con nosotros en la casa, a María Gracia. Así que disfrutando de esta nueva etapa que empezó hace 9 meses, pero que hace una semana y 2 días que ya estamos experimentando de manera física lo que significa ser papás con nuestra hija preciosa. Estamos disfrutando aquí en casa con Cami, y también agradecer a cada uno de ustedes por este tiempo, por su cariño, por medio de mensajitos, por medio de regalos. También muchos de nuestros amigos de la iglesia nos han regaloneado con comida estos días. Entonces, y han hecho que realmente la llegada de María Gracia sea una fiesta, realmente una fiesta, una celebración. Así que gracias por compartir nuestra alegría, por compartir con nosotros esta alegría y poder hacer de este momento algo muy especial. Así que gracias a cada uno de ustedes por su cariño y su amor. Y quería aprovechar esta oportunidad para agradecer. Y cuando me pidieron poder compartir la palabra para hoy, pensé apropiado en poder compartir y hablar acerca de la paternidad de Dios, porque es un tema que personalmente me apasiona mucho, pero que obviamente estos días ha tomado una connotación especial al estar viviendo con Cami esta experiencia de ser papás, y personalmente estar viviendo por primera vez esta experiencia de ser papá. Así que quisiera compartir con ustedes este mensaje y antes poder orar para entregar este tiempo. Así que papá, gracias amado Dios por esta hermosa tarde, por este hermoso día. Espíritu Santo, te invito a este lugar para que tú puedas ministrar los corazones de los que están escuchando este mensaje, y también puedas guiar mis palabras, que sean palabras tuyas y no mías, y que tú seas trayendo revelación acerca de esta identidad tuya como papá. Así que gracias, te entregamos este tiempo a ti y oramos, Espíritu Santo, para que tú seas obrando a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, es interesante ver que Dios tiene muchos nombres, ¿verdad? En la Biblia vemos muchos nombres que se le atribuyen a Dios. Por ejemplo, Él es Jehová, el gran yo soy, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, el que provee, Jehová Rafa, el que sana, Jehová Nisi, el que pelea por nosotros. Y así muchísimos nombres que vemos en la Biblia que se le atribuyen a Dios y que Dios también se atribuye a sí mismo. Pero dentro de todos esos nombres vemos que Él también se llama a sí mismo y nos invita a llamarlo nosotros a Él Padre. Él es un Padre. Él no solamente es Jehová de los ejércitos, Él no solamente es Jehová, el creador de todo, el Señor de toda la creación, sino que además Él es nuestro Padre. Él es nuestro papá. Y es interesante porque el hecho de que Él se llame así, Padre, implica que nosotros tengamos una dinámica de relación diferente con Él, que no la tiene ninguna religión. Es muy interesante. No hay ninguna religión donde Dios se llame Padre e invite a su creación a llamarlo papá. Y vemos aquí que realmente Dios, el verdadero y único Dios, no solamente es este Dios todopoderoso, creador, sino que también Él es un papá. Y yo quiero compartir acerca de 3 principios espirituales acerca de la paternidad de Dios. Y
Y el primer principio que quiero compartir con ustedes acerca de la paternidad de Dios es que Dios como Padre, Él es nuestra autoridad. El ver a Dios como Padre implica verlo a Él como nuestra autoridad. El Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y toda su plenitud, y luego dice el mundo y los que en él habitan. Y es interesante esto porque independiente de que la gente crea en Él y lo vea a Dios como un papá, toda la vida de toda la gente, de toda la humanidad, pertenecen a Él. Es interesante esto. O sea, Él tiene potestad de la vida de todos los habitantes de la tierra. Él es quien tiene la decisión de nuestra vida, de nuestro nacimiento, nuestra muerte. Él es nuestra autoridad y nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros quienes hemos creído en Él y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos el privilegio y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es muy lindo. Pero aún así Dios tiene plena autoridad de la vida de todos los que estamos en este mundo. Y nosotros como hijos de Dios, no solamente estamos conscientes de esta autoridad de Él, sino que como hijos nos hemos sujetado voluntariamente a esta autoridad del Padre, a esta autoridad. Por lo tanto, entender a Dios como papá es entender que Él es nuestra autoridad. Y esto implica dos cosas. Implica, número uno, que nosotros estamos sujetos a Él. Y lo segundo, que Él tiene plena autoridad sobre nuestra vida para corregirnos. Y es interesante porque vemos el ejemplo de Jesús mismo. Jesucristo, cuando vino a la tierra, vemos en Juan capítulo 5, verso 19, dice: de cierto os digo que no puede el Hijo, Jesús hablando de sí mismo, dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Es interesante porque Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios mismo, que Jesús es Dios mismo viniendo a la tierra, Jesucristo como Dios, Él vino a la tierra y Él se sujetó a la autoridad de su Padre. Él dice: yo nada de lo que hago lo hago por mi cuenta, yo todo lo que hago lo hago bajo la autoridad de mi papá, yo me sujeto a Él. Y es muy interesante. Él, siendo Dios, no hizo lo que quiso hacer. Esto es un pensamiento simplemente, pero digo, ¿qué malo podría haber hecho Jesús por sí mismo como hijo, verdad? Pero claro, ahí entendemos que la esencia de la Trinidad, que ellos son inseparables, ¿verdad? O sea, ellos están completamente conectados y unidos perfectamente. Pero aún así el Hijo, siendo Dios, Él se sujetó, Él no hizo nada en la tierra, sino da del Padre, bajo su autoridad. Y nosotros como hijos, el verlo a Él como papá implica que entender este principio, que Él es nuestra autoridad y que nosotros debemos sujetarnos a Él. No nos mandamos solo en esta vida, no somos huérfanos, nosotros somos hijos y estamos bajo su autoridad. Y también este principio de que Él es nuestra autoridad también implica que Él tiene potestad para corregir nuestra vida. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versos 6 al 7, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y es fuerte, ¿verdad?, escuchar esta palabra azote, ¿verdad? Pero más allá de que signifique como golpear, ¿verdad?, dar golpes, lo que implica es que el Padre tiene autoridad para golpear el timón de nuestra vida y direccionar nuestra vida, el barco de nuestra vida, al lugar que Él ha predestinado para nosotros. Él tiene plena autoridad en nuestra vida para corregirnos.
Y la corrección no es solamente una muestra de su autoridad, sino también de su amor. Él ama a quien disciplina. Por lo tanto, este primer principio de ver a Dios como papá es entender, número uno, que Él es nuestra autoridad. Él es nuestra autoridad. Y que esto implica que nosotros estamos sujetos a Él y que Él tiene potestad para corregir nuestra vida. Que eso es una muestra de amor, de su amor paternal hacia nosotros como hijos. Así que este es el primer principio que me gustaría poder compartir con ustedes. El segundo principio que me gustaría compartir acerca de la paternidad de Dios es que Dios como papá es quien afirma nuestra vida. Él es quien afirma nuestra vida. Y es muy lindo esto porque vemos también el ejemplo de Jesús. Jesús, cuando fue bautizado en Mateo capítulo 3, versos 13 al 17, vemos que Jesús es bautizado, ¿verdad? Y dice que la Biblia que el cielo se abre y que el Espíritu Santo desciende hacia él en forma de paloma. Y dice que hubo una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien yo me complazco, en quien me produce alegría y placer en mi corazón. Y es interesante ver que Jesús no solamente, como vimos en el primer principio, no solamente se sujeta bajo la autoridad de su papá, sino que Él además recibe la afirmación de su papá. Y es tremendo esto, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero Él, siendo Dios y estando en la tierra como hijo, recibió la afirmación de papá. Y Dios Padre es quien afirma nuestra vida. Él es quien afirma con sus palabras llenas de amor y de poder nuestra vida, nuestra identidad, de manera que podamos caminar firmes hacia el propósito que Él tiene establecido para nosotros. Hay otro ejemplo en la Biblia que a mí en lo personal me conmueve mucho, que es el ejemplo de Jeremías, capítulo 1, capítulo 1 de Jeremías, versos 5 al 10. Le dice Dios a Jeremías, dice: antes que te formara en el vientre, yo te conocí. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y Jeremías le responde, le dice: pero Dios, yo no sé hablar y soy muy joven, soy un niño. Y Dios le dice, lo afirma y le dice: no digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Es tremendo. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Es quien nos afirma. Este Dios Padre es quien afirma nuestra vida para poder afirmar nuestro corazón y sentir esa seguridad por medio de su amor, por medio de sus palabras de afirmación. Y es tremendo. Yo me imagino a Dios como papá, ¿verdad? Él nos envía a la cancha, pero Él no solamente el DT que nos dice dónde tenemos que ir, como esta autoridad, ¿verdad?, que nos dirige desde el banco, sino que además Él es nuestro mejor hincha, ¿verdad? Es ese Padre que nos ve en la cancha, en esta cancha de la vida, donde enfrentamos diferentes desafíos, y ahí está papá que nos dice: tú puedes, eres el mejor jugador, tú puedes seguir adelante, tú puedes ganar, tú puedes vencer esta situación, tú puedes vencer esta tentación, tú puedes lograr y alcanzar el propósito que yo he predestinado para ti. Ese es nuestro papá. Y por de repente muy pequeño que pueda ser para Él quizás nuestros desafíos, para Él no los subestima, sino que Él se pone en nuestro lugar y nos anima y nos alienta. Yo estos días pensaba, y les pongo este ejemplo de María Gracia, y claro, ella como bebé recién nacido es tan vulnerable, y su manera de expresarse es por medio del llanto, y
y sus desafíos en estos primeros días de vida es comunicarse por cuando quiere leche, comunicarse cuando quieren que la mude, y ese es su desafío hoy, ese es su desafío, y llora, cuando quiere tomar leche llora, cuando quiere que le cambie pañales llora, pero ahí estoy yo para tomarla y juntos con Cami afirmar su vida y decir: tranquila hija, todo va a estar bien, vas a tomar leche, vas a dormir bien, te vamos a cambiar pañal. Y quizás, claro, para uno son cosas tan básicas, ¿verdad? Cosas tan pequeñas. Pero sabes que nada es tan pequeño para que Dios no empatice contigo y te afirme. Él es un Padre que te afirma. Ningún desafío que estés pasando Él lo menosprecia, porque Él es un Padre que te afirma. Y así como lo hizo con Jesús, que antes de empezar su ministerio, siendo Dios, Jesucristo, siendo Dios mismo, el Padre lo afirmó desde el cielo y le dijo: hijo mío, aquí yo estoy contigo, tú me produces placer, tú produces alegría en mi corazón. Vamos, Jesús, yo estoy contigo, tú no estás solo, Jesús, yo estoy contigo, acá está papá contigo. Así también lo hace el Padre con nosotros. Él es quien nos afirma. Él como papá es quien afirma nuestra vida de modo que podamos caminar seguros y confiados en Él. Y este es el segundo principio. Él es quien nos afirma. Y el tercer principio que me gustaría poder compartir con ustedes es el siguiente: de que Dios como papá es quien nos contiene. Y es interesante esto porque hay una palabra en la Biblia que se llama Abba. Y esta palabra sale en tres textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Aparece en una de las referencias es Romanos 8:15, otra es Gálatas 4:6 y otra es Marcos 14:36. Y lo que significa esta palabra Abba significa papi. La primera referencia que les nombré es Romanos 8:15. Y Romanos 8:15 dice lo siguiente, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar: Abba, Padre, Papito. ¿Y qué significa esto? Esto significa que cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón y recibimos el Espíritu Santo de Dios para que habitara en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a esta relación íntima con Dios, donde podemos decirle a Dios Padre: papi, papito, papi. Imagínate esto: el Dios creador de todo, el Dios todopoderoso, el Dios invencible, Él te invita por medio de su Espíritu Santo en ti a que lo llamemos, a que tú lo llames papi, papito. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4. Dice, versos 1 al 6, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños y estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Pablo nos pone el ejemplo y dice: mira, aunque el heredero es un niño, aunque el heredero de todas las cosas sea un niño, por el hecho de que es niño, es esclavo a pesar de ser el dueño de todo. Imagínate esto: a pesar de que es el dueño de todo, por el hecho de que es niño, que es inmaduro, él no puede ejercer potestad sobre todo lo que tiene a disposición. Y ¿sabes qué? Es interesante porque muchas veces nosotros, habiendo recibido a Cristo en nuestro corazón, muchas veces vivimos
y ser perdonados, al recibir a Cristo, ser perdonados y ser aceptados, muchas veces nosotros vivimos como esclavos y no como hijos. Y teniendo acceso a todo, teniendo acceso a la presencia de Dios, teniendo acceso a la herencia, al Espíritu Santo en nuestra vida, muchas veces nosotros vivimos como esclavos y no como hijos. Y sabes que un cristiano maduro no es aquel que se sabe o conoce la Biblia de tapa a tapa y quiero que no me malinterpretes, es buenísimo conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es quien nos transforma. Pero sabes que un cristiano maduro no es quien conoce o recita la palabra de memoria, no es aquel que lleva años de cristiano, sino es aquel que tiene la capacidad de entrar en conciencia de que el Espíritu Santo está en él y poder entrar en la intimidad con Dios y decirle a Dios, papi. Un cristiano maduro es aquel que tiene la capacidad de entrar en la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo y decirle a Dios, papi. Decirle a Dios, papá, papi, te necesito. Papi, te necesito. Un cristiano maduro es aquel que es capaz de mostrarse vulnerable delante de Dios y decir, papi, te necesito. Papá, te amo. Yo te necesito. Necesito tu abrazo. Y la tercera referencia de esta palabra Abba, que significa papi, está en Marcos 14:36. Y son las palabras de Jesús cuando Él está en el Getsemaní antes de ser entregado. Y es interesante porque Marcos en su evangelio registra estas palabras de Jesús, de que Jesús le dijo al Padre, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú desees. Y es interesante esto, porque estas son las tres referencias de la palabra Abba. Estas dos que vimos, pero ver a Jesús, enfrentar la muerte, enfrentar la cruz, enfrentar este momento de cargar la ira de su Padre, por primera vez para nuestra salvación. Él la enfrenta clamando a Dios, papi. Él le dice, papi, yo sé que es difícil esta situación porque te he visto enojado y siento también tu ira, pero nunca he cargado tu ira sobre mí. Y la única forma que yo puedo enfrentar toda esta situación es entendiendo esto, de que tú eres Abba, de que tú eres mi papi, de que detrás de esa cruz yo sé que una vez más yo voy a estar contigo en tus brazos y disfrutar de esta relación que tenemos juntos de intimidad. Y yo sé que muchos quizás están viviendo situaciones difíciles en estos días, pero sabes que los momentos difíciles son una oportunidad para que Abba se manifieste en tu vida, para que Abba Padre, para que Papi se manifieste en tu vida y te abrace con su amor, te dé consuelo, te contenga en sus brazos. Sabes que los primeros meses en la vida de una persona son quizás los más importantes. Leía un libro que me regalaron antes que naciera María Gracia, muy interesante, hablaba de la importancia de los primeros días de la vida de una persona, de un recién nacido. ¿Y por qué son tan importantes? Porque ahí es donde se desarrolla el apego. Ahí es donde los primeros días de la vida de una persona son claves, porque ahí es donde tú desarrollas el apego. Y el abrazo es tan importante. El apego es esa relación de intimidad entre un papá y un hijo en esos primeros días de vida son tan claves, tan importantes, porque algunos médicos dicen que cuando no se crea el vínculo, ese vínculo cercano entre un papá y un hijo de amor, el hijo, al no tener ese apego, esos niños están propensos a sufrir
trastornos en sus sentidos, niños que no reciben abrazo, pierden la capacidad de sentir, muchos quedan con problemas auditivos, problemas para hablar, problemas para comunicarse, porque no tuvieron un padre que les generó ese apego, que les dio ese amor. Y yo no sé cómo ha sido tu vida. Quizás tuviste una mala experiencia con tu papá. Yo no sé. Pero yo quiero invitarte a que en el nombre de Jesús tú puedas conectarte en esta noche con papá. Y que Él pueda abrazar tu vida en esta hora. Que Él pueda tocar tu corazón. Y restaurar aquellas áreas de tu vida que están rotas, están dañadas. Y que puedas entender que nunca es tarde para que Él pueda restaurar tu corazón. Quiero invitarte ahí a que puedas orar por ti, tu corazón, y podamos tener este tiempo con Él. Pertenezco a ti. Abba, pertenezco a ti. Pertenezco a ti. Abba, pertenezco a ti. Tus pensamientos me definen. Estás en mí, eres mi respirar. Abba, Abba, pertenezco a ti. Abba, Padre, Abba, pertenezco a ti. Dile, tu pensamiento me define. Tus pensamientos me definen. Estás en mí, eres mi respirar.
Vamos a decirle una vez más. Abba Padre. Abba. Pertenezco a ti. Abba. Pertenezco